Chiapas tiene un presente y pasado volcánico, lo que favorece el nacimiento de aguas termales como las cascadas de agua caliente del volcán Tacaná. Al nadar en sus pozas podrás sentir temperaturas de hasta 50 grados centígrados. La red de ríos alrededor del Tacaná crean 8 manantiales termales y muchos fríos. Algunos brotan a más de 3000 metros de altura en el cono volcánico y desembocan en el Océano Pacífico. Este es uno de los sitios más desconocidos del extremo sur de nuestro México. Las cascadas de agua caliente se encuentran en el municipio de Cacahuatán, dentro del Soconusco, a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Para llegar a las cascadas de agua caliente es necesario internarnos a la Sierra Madre de Chiapas, una cordillera que recorre todo el estado y parte de Centroamérica. Atravesamos ríos que contribuyen a lo verde de las montañas. A nuestro lado los barrancos forman hermosos cañones. En el camino ayudamos a un miembro de la comunidad indígena Mam que tenía que recorrer varios kilómetros para llevar su leña. Súbase. ¿Se puede parar? Se puede, pero con su machete cuidado. No, machete, le vamos a dar ride. La etnia Mam son descendientes de los mayas. Habitan en los altos de Chiapas y también en el norte de Guatemala. Toda esta naturaleza ha sido el hogar de ellos por cientos de años, y la sinuosa carretera es una pequeña ventana a su estilo de vida. Todo marchaba bien hasta que comenzamos a escuchar un fuerte sonido proveniente de la llanta de la camioneta. Jorge, ¿qué pasa? De problema, regar. El camino a agua caliente es súper difícil. Tenemos que traer un buen carro. Vean lo que nos pasó. Estamos perdidos. Es bastante probable que no tengamos solución. Pero es bueno tener drama para que la aventura se sienta más. No tenemos planeado dormir aquí y pues vamos a tener que pasar la noche. Lo bueno que es un paraíso. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayúdame, por favor! Nos tocaba caminar a la orilla del cañón hasta encontrar a alguien que nos pudiera transportar. No perdíamos el entusiasmo. ¿Estás feliz? Estoy feliz porque pues estamos en nuestra casa, es un lugar increíble. Ahora cambia el itinerario, nos vamos a quedar allá. Vamos a llegar sí o sí porque Agua Caliente tiene que ser proyectada a nivel internacional y va a ser una experiencia increíble. Llegar aquí es un reto, es uno de los sitios más remotos de México. Estamos en medio de Guatemala y México, así que vamos a lograrlo, ya tenemos todo y nos toca una caminata de 3 horas. Estamos perdidos en medio de la nada. Vamos a sobrevivir. Pero muy bien, va a ser una aventura. Vamos, vamos. Amy, Amy. Lili, Lili. Vamos, vamos. El destino quería que hiciéramos este tour caminando, pero créanme que va a ser una experiencia increíble. No conozco a nadie de las personas que ha visitado Agua Caliente que diga que no le gustó, sino por el contrario. Es difícil, pero dicen que lo bueno cuesta, entonces... Lo bueno es que traemos un vasco que nos proteja. ¿Tú qué opinas, Macho? Creo que deberíamos llegar antes de que anochezca. Si quieres ir a los sitios más remotos y hermosos de México, tenemos que pasar por situaciones así. Cuando vengan a Agua Caliente tienen que venir preparados, también con la mente abierta para los retos. Estamos listos, vamos a Agua Caliente, una vertiente de agua termal que viene del volcán Tacaná. La marcha nos permitió ver con detenimiento cómo los indígenas Man viven con sus árboles frutales y sus granos de café que secan con los rayos del sol. Tenemos café ya despulpado que se está secando. Qué bonitas ruinas. Es un estilo como despintado, está de moda. Está muy duro.
puede. No. No hay manera. Pero ese sí estaba como húmedo todavía. Pero no sabe a café. ¿No? No sabe a café. Ya tengo fuerza suficiente para continuar el camino. ¿Cómo te estás sintiendo, Ana? Me preocuparía si es una carretera totalmente sola, pero no, es transitada, hay varias comunidades alrededor. Ver a las señoras caminando en la carretera y a los niños solos me da mucha tranquilidad. Así que no estamos solos, tenemos toda la comunidad Mam, porque aquí viven los indígenas Mames y ellos pues nos van a cuidar, y la verdad que la gente aquí es súper linda. Paramos a los carros y nos quieren ayudar, nos quieren dar ride, pero pues el reto es hacerlo caminando. Now I think for 3 hours maybe, but all good. Estoy bien. Can do it. Quiero una banana, por favor. El hambre comenzaba a debilitar al equipo, así que teníamos que buscar la manera de llegar más rápido. Entonces apareció nuestro guía Eli con excelentes noticias. ¿Qué pasó, Eli? Aquí estamos llegando con el amigo Héctor que nos va a auxiliar a llegar al crucero. La gente aquí es un amor y pues vamos a entrar. Héctor, quien nos ayudó a transportarnos, es un agricultor de la zona. Héctor vino a rescatarnos. Tiene mucho trabajo, pero dice que se va a librar para poder llevarnos hasta Aguacaliente. Así que esperamos llegar allá y pasar la noche allá. Pero antes de retomar la ruta, Héctor nos invitó a su casa para presenciar el proceso de cómo secan los granos del café. De recuerdo. Muchas gracias, Héctor. Tengo café árabe. Hay que tostarlo, después molerlo y tomar todas las mañanas café. Compramos pan para alimentar al grupo. Tenemos que sobrevivir. ¿Y tú, Amy, qué traes ahí? Cacahuates. Estoy comiendo cacahuates sembrados en las faldas del volcán Tacaná. Ahora, con velocidad descendíamos y bajábamos las cañadas de la Sierra Madre de Chiapas. Las cajas de la camioneta son el principal medio de transporte. Hay que asegurarnos para no caer. El recorrido es la esencia, yo creo, de este viaje también. La Sierra Madre de Chiapas es la mayor cordillera de Centroamérica. Comienza en el sur de México y pasa por Guatemala, El Salvador y parte de Honduras. La mayoría de los volcanes, como el volcán Tacaná y los de Guatemala, forman parte de la Sierra Madre. Sus puntos más altos alcanzan los 4000 metros sobre el nivel del mar. Tras una hora de viaje en la camioneta 4x4, llegamos al ejido Aguacaliente antes del anochecer. La pequeña comunidad Mam nos recibió cálidamente y nos ofreció hospedarnos en las cabañas que construyeron para recibir a los visitantes atraídos por las aguas termales. C'est super bon, on se croirait en Suisse. Ça ressemble à un chalet suisse. Il manque juste la neige. Voilà. En la noche fuimos a una casa del pueblo para cenar. Buenas noches. La familia Mam nos miraba con atención, pues tenían mucho tiempo sin recibir a ningún viajero. La señora es una cocinera tradicional y a pesar de la diferencia del idioma, pues habla más Mam que otra lengua, se divertía mucho con nosotros. Aquí se da frijoles sichel, de vara, chile cayote, calabaza, chayote. Mira, todos son tortillas. No podemos dejar de tomar café. Está delicioso. En esta comunidad Mam nos dieron frijoles y huevo y muchas tortillas. Vean la cantidad de tortillas con las que vamos a comer. Entonces vamos a empezar con la mano, como todo mexicano. No necesitamos de cubiertos. O sea, aquí hay unos chiles que no sé ni qué chiles,
Pero pica demasiado. Ça a l'air super bon. Après une dure journée, j'ai mangé un bon plat chaud. ¿Qué tal? Muy bonito. Al día siguiente despertamos muy temprano para poder disfrutar el mayor tiempo posible de las aguas termales. ¿Cómo dormiste, Lili? Como princesa. Buenos días, yo dormí muy bien, como un bebé. Para llegar a las cascadas hay que descender desde el ejido a una profunda cañada. Lili, ¿a dónde llegamos? ¡Agua caliente! Y es muy bonito porque hay un anuncio que dice bienvenido a las cascadas, al sendero. Son como 20 minutos y está en Mam y en español, porque esta es una comunidad indígena Mam. Estamos en las faldas del volcán Tacaná, que es donde se encuentran las aguas termales de agua caliente. Pues parece que ahora mismo no está activo el volcán, pero nos están comentando que en los años 80 se hizo erupción. Creo que fue una erupción leve. Esperemos que esta vez no entre en actividad. Aunque parezca que no está activo el volcán Tacaná, sí lo está. Y esa es la razón por la cual podemos encontrar aguas termales, las mismas a las que se le atribuyen propiedades curativas. Las cascadas pues son curativas. Una vez traes resfriado, traes dolor de cuerpo, dolor de cintura, que te le quita. Puedes bajar al cañón en caballo. Nosotros preferimos caminar. ¿A dónde vamos? ¡A la cascada de agua caliente! ¡Por fin! Pues luchamos para estar aquí, de verdad fue muy difícil el hecho que la llanta se haya ponchado, la camioneta se haya quedado varada. Bajamos hasta el cañón y luego subimos a las faldas del volcán Tacaná para llegar a esta comunidad indígena Mam, que se llama Ejido Agua Caliente. Estamos a 1620 metros sobre el nivel del mar y la vegetación es interesante porque hay encinos y hay bosques de conífera. Escuchamos el sonido del agua. Toda esta agua nace en la cima del volcán Tacaná, se filtra porque esta zona en el Soconusco llueve demasiado, así que siempre tiene agua. Y estamos visitando agua caliente en la época seca, que es la época pues de diciembre hasta mayo más o menos. Y es cuando mejor se recomienda porque ya vieron que la carretera es peligrosa, pues para evitar que haya tanta agua o que las cascadas vengan muy cargadas, es mejor venir en la época seca, que es en el invierno. En promedio, en Chiapas llueve 90 días del año, lo que lo convierte en el estado con mayor disponibilidad de agua de todo México. Recurso vital que crea estas bellezas naturales y permite el crecimiento de una hierba comestible llamada berro. En la zona de montaña se da mucho el berro, sobre todo en las cascadas, en la zona húmeda. Es considerado como una verdura. En el Soconusco la gente acostumbra a comerlo con huevo. A mí me encanta solo así. Vean, este es el berro y nuestro guía lo sacó literal al lado del río y lo podemos comer, es rico en hierro. Sabe como una ensalada, está fuerte el sabor. Hermoso, es un paraíso en medio de las montañas. ¿Qué estás comiendo, Eli? Un snack muy chiapaneco. ¿Qué es? Es plátano verde frito. Nos trae plátano verde frito, muy saludable. Ante nuestros ojos aparecía la primera cascada. Qué bonito, ¿y por qué la gente viene aquí? Me gusta venir porque hay varias cascadas. Patojara es la primera cascada que... ¿Cuántas cascadas son? Dos cascadas. La más grande como de 100 metros y acá pues, esta agua fría que cae y el agua caliente más arriba. Agua caliente es una cascada que exige mucho porque es un lugar súper energético, incluso es un lugar en donde podemos practicar el turismo de salud, tanto mental como el de las aguas termales. Es un lugar impresionante. Esta cascada que está a nuestras espaldas es la primera de dos. Estamos
ya muy emocionados de ver la segunda, que es la más alta, que son alrededor de 100 metros de altura. Y bueno, es mi cuarta vez que vengo a este lugar y cada vez es una experiencia distinta. A lo largo del camino hacia las cascadas encontramos diferentes pozas que fueron construidas por los ejidatarios. Me gustan porque están muy rústicas y eso hace que se mimetice con el ambiente. Son como pozas donde la gente puede nadar. Vamos a tocar el agua. Está caliente. Y el olor, no tiene ese olor de otras aguas termales azufrosas. Es agua dulce. Se disfruta, no vas a terminar oliendo a huevo. Aquí se fusiona el agua hirviendo que nace de las entrañas del volcán Tacaná y el agua fría que emana de las cascadas. Esta está un poco tibia, la de allá arriba seguramente está más caliente. ¡Vamos a la segunda cascada! Ahí tenemos la segunda cascada. Es increíble cómo esta agua surge del volcán Tacaná. ¿Por qué es caliente? Porque el volcán Tacaná todavía es activo. Su última erupción fue en los años 80. De hecho, en una lateral del volcán todavía podemos encontrar un pequeño cráter donde emana una fumarola. Es impresionante, definitivamente enamoradísimo de mi región. Sin lugar a dudas es una de mis cascadas favoritas en el Soconusco. Tenemos un montón, pero esta cascada es especial, es espectacular. Con más de 100 metros de altura, vemos la caída, es impresionante. Y todavía el plus de las pozas de aguas termales. Esto es el Soconusco, es increíble. Estas cascadas se encuentran en el municipio de Cacahuatán, en el Soconusco, donde se encuentra el volcán Tacaná, que también es compartido por Tapachula y Unión Juárez. Y además, este es el único volcán binacional de México, porque lo dividimos con Guatemala. Es decir, si tú estás en la cima puedes encontrar la parte guatemalteca y la parte mexicana. Ahora estamos en la parte mexicana. Es increíble la verdad cómo un volcán nos puede unir. Estoy ya ansioso por meterme a bañar en estas aguas termales. Y allá podemos ver cómo nuestros compañeros se están bañando y es una escala perfecta para que vean la dimensión del tamaño de la cascada de 100 metros, porque los vemos pequeñitos, pequeñitos al lado de esta inmensidad de la naturaleza del Soconusco. Recordemos que el Soconusco es rico en agua. En la saliente de la montaña por donde cae la cascada, es de donde brota de sus entrañas la vertiente del agua termal. Me parece espectacular, de las mejores bellezas que he visto en mi vida. Es mágico, ¿no? Es mágico. Pues nos empezamos a quitar la ropa, ya para disfrutar de estas aguas calientes. Y de verdad, aquí estamos como unos 20 grados, está fresco porque ya estamos a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. El Soconusco lo tiene todo, podemos encontrar la playa, pero también podemos encontrar esto, la montaña, y todo muy cerca. Ahora sí, acompáñenme, vamos a las aguas termales. Y hay que tener mucho cuidado porque está muy resbaloso. It's a beautiful way to start the day in beautiful natural hot springs. Kind of like a tingling sensation, but it's really warm. It's like someone giving you a nice warm hug all over the body. Vamos a sumergirnos, vamos a entrar. Vean, acá ya tenemos a la británica disfrutando del agua caliente. La patita primero. Y está muy caliente. Esto nos ayuda a relajarnos. Oh. Yes. Oh my God. ¿Por qué algo le está pasando al verte? ¿Cómo se la están pasando? Está muy caliente la verdad, pero está tolerable, está rica. Y la brisa de la cascada te refresca el cuerpo. Ay. Wow, está muy deliciosa. This is heaven, this is paradise. This is the most natural hot springs I've ever been to in my life.
and only us. Está muy bien, como en medio de la naturaleza, bajo una cascada impresionante, puede haber unas pozas de agua caliente para poder estar dándote un baño muy bueno aquí, muy rico en agua caliente. Las aguas termales te ayudan a relajarte, a estar tranquilos, están a 50 grados centígrados y está comprobado que son muy buenas porque aceleran la digestión. Si tienes un golpe, una herida, te ayudan a la rehabilitación muscular. Estas aguas tienen propiedades curativas y ahorita estamos utilizando un poco de azufre como exfoliante. Hermoso. Estamos caminando a la parte donde está más caliente, está ardiendo literal. Vean cómo el vapor emana. Pongamos la pierna para sentirlo. ¡Wow! Está ardiendo, esta supera los 50 grados centígrados. Está muy caliente, pero está rica, esto es para valientes. Y es de donde, como vemos, sale el agua súper caliente del volcán. Y sí, me estoy quemando los pies. Las termales de agua caliente tienen beneficios para el cuerpo humano. Aumenta la producción de endorfinas y producen un efecto depurativo en la sangre. Es una cascada que nos brinda muchos beneficios. De entrada, el recurso natural que es el agua, y es seguido por la comunidad que nos acoge, que es una comunidad del pueblo Mam. Disfrutábamos del agua caliente plácidamente cuando de un momento a otro la cascada nos mandó un mensaje. ¿Estás bien? Existe la leyenda que si vas a la cascada y haces mucho ruido o gritas, ella te castigará con su fría agua. No todos son aguas termales, esta es agua de manantial que viene directamente de la peña. Tiene sabor a tierra, ya minerales. I'm relaxing, beautiful sun after the hot springs. Y la enseñanza más grande que nos llevamos después de tantas horas de intentar llegar hasta acá es que es un lugar remoto, pero si en verdad queremos, lo podemos lograr. Finalmente de eso se trata, practicar el turismo de aventura y de naturaleza. Es un turismo muy exclusivo. Entonces, este es el Soconusco, bienvenidos. De regreso al ejido, la señora Polonia nos esperaba con un delicioso caldo de gallina de rancho. Caldo de pollo. ¿Era muy grande? ¿Era gordito? Gordito. Es mi platillo favorito. Gallina criolla. Sí. Muy natural, ¿verdad? Sí. Mira la carnita. Muchas gracias. Vean qué rico, ¿eh? Tiene su pielecita y vamos a atacar. Está muy rico y tiene arroz y caldo. Delicioso. Aguacate. Es más cremoso, es un aguacate de altura. I'm eating caldo de pollo, which is chicken broth, chicken soup with rice. So much flavor. Tenemos que apresurarnos, estamos empacando todo porque el carro se nos está yendo. Hay un transporte comunitario que nos va a hacer el favor de llevarnos hasta Cacahuatán y pues el regreso también va a ser una aventura. Lo lograremos. Now we need to vamos to the camioneta.
Vean cómo nos vamos a ir hasta Cacahuatán. Muchas gracias. We're going in the Caminata. It's very full. Gracias, estamos listos. Ya vamos entre las personas en comunidad. Se vive en el sur de Chiapas en comunidad. ¿Cuántas horas dice que son para Cacahuatán? 3 horas. 3 horas. 3 horas. No. ¿Cómo va? Muy bien, nunca he estado mejor. Es como primera clase. Vean qué lindo, nos están compartiendo guineos que son plátanos pequeñitos. Así son los plátanos en Chiapas, pequeñitos. ¿Otro? ¿A poco tengo cara de chango? No, chango no, changa. Ándale. So sweet, so flavoursome. Todo bien avanzando. Luego de 3 horas de terracería, subimos más el volcán para dirigirnos al pueblo de la Trinidad. Allí conversamos con Gloria Ivonne, una de las mujeres líderes de Chiapas, amante y defensora del volcán Tacaná. Trinidad es un pueblo tan pequeñito que es donde yo vivo. Era el paso obligado de los ancestros. Estas tribus como los Izapas que subían al volcán para el solsticio de invierno y de verano, a mí se me ocurrió escribir sobre la Trinidad, un libro que se llama Retazos y pedazos en la historia de la Trinidad, porque cada pueblo tiene su encanto, su historia, quiénes fueron los primeros habitantes de la comunidad y cómo las mujeres han tenido una gran importancia en el asentamiento de la Trinidad. Tejen sus historias al calor del fogón cuando están haciendo la tortilla y le están contando a sus hijos cómo eran las abuelas, las tatarabuelas, cómo las criaron a ellas. ¿Qué pasaría en la Trinidad si no existiera el volcán Tacaná? Simplemente no existiría. El volcán es nuestro abuelo, es con el que todos los días le hablamos, le decimos gracias porque vivimos en las faldas del volcán. Seguimos preservando el respeto y las tradiciones que heredaron los abuelos de todos los días pedirle permiso al Tacaná y darle las gracias en la mañana. Para acompañar a la plática, Gloria Ivonne nos ofreció probar el delicioso café del Soconusco. Estoy colando el café. Es una costumbre de aquí, de las abuelas. Se cuela el café en las coladores de manta porque sabe mejor. ¿Qué es el café para el Soconusco? Es la prima número 1, diría yo, para la economía. Los que vivimos acá no viviríamos nunca sin el café porque forma parte de nuestra bebida tradicional. Hay una gran variedad de café que se da aquí en los altos de Chiapas. El árabe típica, el borbón. Lo más hermoso es que cuando uno va sobre la carretera y está floreciendo el café, es un aroma delicioso. Es una cultura milenaria y muy bien apreciado. Gloria Ivonne no puede dejar de hablar con pasión sobre el volcán. El volcán Tacaná es el último volcán de México con Guatemala y que lo compartimos obviamente con Guatemala. En el 2003 fue declarado como la reserva de la biosfera. Tiene una gran diversidad de lugares como Aguacaliente, que tiene las aguas termales, la comunidad indígena que vive allí y obviamente la escalada al volcán, ¿no? Que es maravilloso. No solamente manejamos lo que es el senderismo, aparte de esto tenemos un turismo de investigación porque el volcán Tacaná es un volcán activo. Y obviamente tenemos el pavón que es endémico, el quetzal, aparte de eso muchas plantas. Recordemos eso, que tenemos naturaleza y cultura y que es un equilibrio que nos da mucha riqueza en la región. Y lo más importante es que las comunidades tengan el manejo, no solamente los hombres, sino las mujeres, que ahora están teniendo muchos proyectos de conservación. Gloria es consciente que sin la labor de la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas, que se encarga de proteger al Tacaná,
Estos proyectos de conservación no serían posibles, por eso aplaude su trabajo. La reserva de la biosfera, cuando se decretó, no vino a quitarnos nuestras tierras. Nosotros ya teníamos el conocimiento local, pero los de la reserva nos vinieron a enseñar realmente cómo estar en equilibrio con la naturaleza, cómo aprovechar este recurso natural para hacer lo que hoy hacemos. Los proyectos de ecoturismo, conservamos el hábitat. Yo le quiero agradecer de verdad porque usted nos abrió su Villa Cariño, compartió su sabiduría de cómo el Tacaná influye en todos estos pueblos, en la Trinidad, su Trinidad que la vio nacer. Yo estoy encantada de que estén en la Villa Cariño y que siempre vuelvan. Esta es su casa. Gloria, muchas gracias. Qué hermoso, los quiero mucho. Gracias por amar al Soconusco. Y por ser una excelente promotora. Necesitamos más mujeres chiapanecas como Gloria. Yo amo el Soconusco. Amo el turismo, la montaña. Y Eli también. Somos hijos de la montaña. Somos hijos de la etnia Mami. ¿Quién iba a imaginar que Chiapas tuviera estas aguas termales? En los alrededores del volcán Tacaná aún hay mucho por descubrir, y juntos lo seguiremos haciendo.